junto con Haití, de toda América. Los demás países crece el PBI. Entonces, hablar del tema financiero, si no habla de la producción... ¿A los demás países están creciendo? Todos crecen, sí. Cree México, crece Brasil con el problema que tiene monetario, digamos, está creciendo. Bueno, sí, devalúan y no tienen inflación. Salió una nota en el diario Clarín esta semana que dice que de 11 países de América, el único que no crea puesto de trabajo es la Argentina. El único. Se está sintiendo mucho. ¿Por qué? Porque no solamente está cayendo el consumo, sino que está cayendo la inversión privada. Señor Tigani, ¿me ayuda a entender? Y la verdad que esto es bastante fácil de entender, ¿no? Generaron una recesión fuerte para poder enderezar la nave después de devaluar un 118% cuando empezó el gobierno. Dispararon una inflación brutal. ¿Cómo lo estabilizan? Vos tenés dos posibilidades. O subís la tasa de interés bien alta y generás una recesión fuerte a través de la tasa de interés, o lo haces de la manera que lo hicieron estas bestias, que lo hicieron despidiendo gente. Todavía los datos son datos buenos, 7 y pico se disciplinó la sociedad en los 90, después de la hiperinflación. Con 7% de desempleo a Alfonsín le asaltaron los supermercados, porque nunca Argentina había tenido 7% de desempleo. Después se disciplinó a la sociedad por miedo a perder el laburo, y entonces lo que sucedió es que la gente empezó a tener temores. Yo te diría que con esta tablita cambiaria que están aplicando, que no es otra que la de Martínez de Oz, con diferencia de matices, la engaña pichanga, que es mostrarte cómo la inflación está alta y la tasa de interés es más baja, o sea, es negativa, pero es fuertemente positiva en dólares, hace que el carry trade de este año sea 50-55% en dólares contra un plazo fijo. Pero si vos escolaseás como este, que sabe y está... Yo no hago carry trade. No, ya se digo, pero si vos estás donde está él, quiero decir, que ve el escolazo, hay hasta 200% en dólares. Depende de cuáles son los activos que vos tomaste. Claro, el Merval dio impresionante. Claro, entonces el carry trade le llevó a la Argentina. Te voy a contar un dato. Estoy escribiendo algo sobre la tablita y tengo números de aquella época en que trabajaba en el sector financiero. A la Argentina le costó en ese momento el carry trade de Martínez de Oz pasar de 9.900 millones de dólares de deuda a 22.000. Pero el sector privado tenía 4.400 millones de deuda externa y pasó a 15.000. 60% la dejaron afuera porque, ¿cómo es el mecanismo? Vos me das el carry trade es tomo guita barata en esa moneda, la coloco acá que las tasas son más altas, como me aseguran el precio del tipo de cambio, después salgo y la llevo. La velocidad era que la ponían afuera, en garantía, te daban guita de vuelta, la ponías de vuelta y así, esa es la bicicleta verdadera. No salió más Argentina de esa. Terminó ese periodo y no salió nunca más de esa. O sea, después del aumento de pasar, Argentina debía 9.000 antes de la reforma financiera, pero con Isabel Perón le dieron un golpe de Estado porque debía 6.800 y decían que no iba a honrar los compromisos. Y estaba en la calle la plata, además. Terminó en 40, después terminaron los radicales en 60, después Menem terminó en 130. Después terminó en 150, 465, 470 a septiembre. Es decir, nunca se terminó. Aumentó. Vos pensá, ¿cuánto es 460, 470 sobre 6.800? Aumentó la deuda 50 veces en 47 años. Entonces, pero quiero volver un poquito a la vida cotidiana. Sí, no, lo que estábamos hablando ahí era... ahí tenés la placa, mirá. Ahí tenés cómo fue el tema, la evolución de la caída en los supermercados. En abril cayó el 13,7 y después... O sea, es esto, que nunca terminó de volver a subir. No, ahí parecía que había un rebote. Mayo, junio estaban más o menos, pero después de julio, 16. Agosto, 17. Septiembre, 22. 20,4 en octubre y ahora 20. Entonces,
¿Qué rebote hay ahí? Sí, Lo que pasa y nada indica que en diciembre vaya a ser una explosión. Sí, se supone que va a haber una mejora. Va a haber una mejora, puede haber. Va a bajar 10 puntos. Porque además ya comparás con el mes donde Milei devaluó el 118%. Entonces la gente en aquel momento, que ya se había estoqueado, ese mes es un mes que se quedó quieta. Entonces es probable que este mes, tratando de vivir un poquito mejor el fin de año, haya más consumo, haya un rebote ahí. Y acá tenés la caída por alimentos. Vos tenés, por ejemplo, alimentación 14%. Bebidas con alcohol cayó el 20,9%. De cada 5 que se vendían el año pasado se están vendiendo 4. Bebidas sin alcohol el 29%. De cada 3 que se vendían el año pasado se están vendiendo 2. Desayuno y merienda el 16%. Higiene y cosmética de cada 4 que se hacen. Estamos más sucios, entonces. Sí, 24,7. Quiere decir que de cada 4, bueno, esta semana en el principal supermercado argentino, 2 por 1 en shampoo. Mañana lo vamos a hacer. 24,7 quiere decir que de cada 4 que se vendían, se venden 3. Impulsivos, 30%. No se un chicle no se compra la gente. Nada, ni un chocolate se compra. Limpieza, 19%. Y perecederos, que son frutas, verduras y todo eso, 13,1. Muchas gracias del ticket. Está bien, y esto ahora agrega cuando lleguen los importados. Lo que no se entiende es por qué no bajaron nunca los precios. Cuando empiecen a llegar los importados, ¿qué va a pasar? Hay una cosa. Hoy por hoy es más barato en la leche en Brasil. Si apretás mucho, es más barata España que la Argentina. No, es más barata. Sí. En comida y medicamentos, mucho más barata. Hace un ratito me contaban justamente que una persona que vino de España la última semana y que se tomó un café y me dice era más caro acá. Ha venido subiendo. Tiene porcentaje mucho más chico. Pero hoy ya la mayoría tiene ese gasto. El INDEC dice, por ejemplo, que en servicios luz, gas y agua gastás 9%. La encuesta 17-18 dice 15%. Y yo me animo a aseverar que es más que 15%. Claro. Pero al menos 15%. Porque internet, celulares, ¿cómo lo incluís? Señor Tigani, ¿cuánto dura la Plaza Dulce? ¿Cuánto va a durar? Esta es la pregunta del millón. Mira, hagan sus apuestas. El 20 de diciembre del 78 duró hasta marzo del 81, con un país que estaba desendeudado, lo endeudaron ellos. ¿La Plaza Dulce empezó en el 78? En el 78, en el 77, para mí en junio del 77 con la reforma financiera. De Martínez de Oz. Sí, cuando se empezaron a manejar la diferencia de tasas, porque en Argentina la gente no sabía qué era una tasa de interés adelantada, vencida, efectiva. Entonces un banco te decía, bueno, te presto al 80 anual, y de repente una pyme decía, bueno, la inflación es 174%, está bien. No, era el 80 adelantado, era el 400 vencido. O sea, le duplicaban la tasa de inflación. Y ahí empezaron a afanar mal los bancos. Vos pensás que en 2 años, 78 y 79, se autorizaron 1.200 sucursales, 1.900 sucursales. Quiere decir que explotó el negocio financiero. Le daban en ese momento garantía a los depósitos. Los depósitos eran a 7 días y eran endosables. Había compañías, había cooperativas, te voy a contar una para que te rías un rato, que agarraban la guía telefónica y hacían plazo fijo, los endosaban y pedían guita sobre las cauciones. Los primeros 3.000 o 4.000 palos que se pagó, que garantizó el Banco Nación, que pagó, eran con la joda del Banco de Intercambio Regional, Banco de los Andes, las cooperativas Gonzalito. La guía telefónica. La guía telefónica, te da un plazo fijo, vos lo podés endosar, pagás con eso y listo. Ahí empezó la joda. ¿Por qué estamos hablando de Plata Dulce? Porque la clave de lo que está pasando ahora, que ha provocado la caída del dólar, es la tablita cambiaria. Ahora le llaman crawling peg porque es más fino, pero esto es más o menos lo mismo que se aplicó. Exacto. De hecho, hoy miraba un video de Diego Giacomini, que fue quien escribía libros con Javier Milei, discutiendo con Ricardo Arriazu, que es uno de los economistas que estuvo durante la dictadura y que fue uno de los inventores de la tablita cambiaria. Es responsable, intelectual, pero está todo el SEMA, todo lo que es su SEMA, esa universidad, se convirtió después en universidad, claro, era la tercera línea de la dictadura.
¿Funciona? No funcionó, porque hay un paper Pero en un tiempo mantiene el dólar barato. Claro, pero hay un paper de Carlos Rodríguez, escrito, no lo puedes sacar porque está en internet, donde él te explica cómo utiliza la palabra experimento. No es que fue un error, hicieron un experimento acá. Hicieron un experimento a ver qué pasaba. Garantizar, ahora? No, en aquella época. En la dictadura. Garantizar los depósitos en pesos y que vos con $700.000 pudieras sacar una autorización para captar depósitos y que además los plazos fijos fueran a 7 días y los pudieras endosar. O sea, vos pagabas con un plazo fijo a 7 días porque tenía cargado el interés y entonces el que agarraba el plazo fijo lo podía poner en garantía y sacar otra cosa. Fue terrible. Es que el tema acá es la recesión. Porque ¿por qué se puede sostener la plata dulce? Porque la industria no está demandando divisa. Cuando la economía se reactiva, la industria demanda divisas para comprar bienes de capital. Pero las importaciones también demandan divisas. No, pero también. Y las importaciones, como hay recesión, eso es lo Tampoco, segundo. claro, todavía no crecieron tanto. Tampoco están creciendo como deberían crecer. Entonces, si la actividad económica se recupera, a ver, creo que ¿cuánto es que para que la Argentina crezca 4 puntos más o menos por año necesita 25.000 millones de dólares? Bueno, a ver, no los tiene. Entonces, hoy lo que está ocurriendo es que hay un sector de la economía que está apostando al carry trade, que es lo que te están contando acá, y entonces todos tenemos la sensación de que el tipo de cambio está controlado. Pero está controlado porque tienen colocaciones en pesos en otros instrumentos. Si mañana esos mismos tipos, o porque cambian las expectativas porque el gobierno se manda una cagada, o porque el mercado tiene la información que el Fondo Monetario reclama una corrección del tipo de cambio, o porque todos llegaron a la conclusión que se terminó la joda, se empiezan a ir. Es la puerta 12. Claro. Por eso tampoco pueden sacar el cepo. Y por eso también tienen un problema para salir de la recesión. Hoy la recesión, aunque te parezca insólita, le resuelve dos. Llegaba mucho a Roberto Labaña, ¿no? O sea, eran los equilibrios gemelos, o sea, los superávit gemelos, fiscal y comercial, pero el tipo de cambio competitivo. Sí, siempre dólar alto. Si no había tipo de cambio competitivo, es muy difícil colocar la producción argentina, es muy difícil poder incluso pensar en un modelo de desarrollo económico sostenible en el tiempo. Porque lo que está pasando acá, que es una cosa de loco, es que están todos celebrando que pueden comprar por el comercio electrónico boludeces, suponiendo que esto es durable, y no dura el loco el dólar a 1000 mangos. Eso, a ver, y no digo que, a ver, no es que yo deseo que esto se vaya a la mierda, te lo juro que no, porque es vivo en este país. Lo que querés decir es descriptivo. Porque vos lo escuchás, termino con esto, lo escuchás a Tato Bores, y repito con lo mismo, y cuenta exactamente lo mismo. A ver si lo podemos encontrar, el fragmento de Tato que pasamos el otro día. ¿Vos decís que tampoco dura el dólar a 1000 mangos? No, mira, porque perdieron competitividad las exportaciones. O sea, claro, nosotros vamos a tener necesitamos un saldo de balanza comercial para poder hacer las amortizaciones. ¿Pero eso lo va a proveer el gas y el petróleo? No ahora. No. 3 años para ese volumen. Después necesitas inversiones. ¿Vos te crees que si eso fuera tan fácil? No es así. Mirá, y además no podés rajar 100.000 personas y generar con las actividades nuevas 10.000 y resolver el problema, porque eso se va multiplicando. Pero el tema es el siguiente. Me parece que, mirá, yo estudié ciencia política porque Stiglitz me dijo que no estudie más economía. Me dijo, ya está, si hiciste una maestría, no haga más nada. Estudié ciencia política porque los economistas no entienden la política. Hay que entender que si un helicóptero sale de la Casa Rosada y se cae, lo que estaba diciendo Santoro recién, no necesita un cisne negro de que una acción se cae el helicóptero de Milei. ¿Qué hacemos? Dios no ¿Cómo quiera, sigue todo? Ojalá que no. Bueno, que hubiera salido la bala que mataba a Cristina. Pero yo se lo digo a los alumnos. Cuando los alumnos empiezan, porque por ahí en la universidad te tocan alumnos que vienen de UCEMA, de lugares que creen que vienen de la NASA, ¿no? Y te dicen, no, porque el dólar, qué sé yo, que está bien, digo. Y si llegara a haber un accidente en el presidente, si hubiera un foco de alguna situación que se genera no existe esto de yo creo que va a pasar esto. Primero que el pronóstico en economía no existe, no es científico. No, claro. Para nada, no se enseña. Tenemos algunas herramientas de predictibilidad de qué es lo que podría pasar. Pero y en política, menos. A ver, mira, tenemos a Tato Bores también para predecir. Vean. Vea, Tato me dijo, Nito, mientras Pudoroso bajaba
las pestañas y me autografiaba un billete de $1 que él había pagado a 6.000 mangares de barco. Economistas hoy no se están haciendo los bobos. No, están haciendo porque ahorita. el propio De Pablo, si lo leen bien en lo que dijo estos días, dijo, yo hace 6 meses que digo que está bien, que hay equilibrio fiscal, toda la historieta, pero no podés, con los impuestos que tiene la Argentina, abrir el mercado de las importaciones porque vas a destruir la industria. Yo nunca vi a Melconian, a Kachanowski, a Rodríguez y a Giacomini. Todos hablan de industria y del campo ahora. Antes nunca, eran los liberales nunca hablaban. Triplicaron Ahora la están guita que preocupados tenían. porque dicen van a destruir Ahí todo. se cruzan algunas Los cosas. economistas que vos decís, los economistas que vos decís, los economistas de renombre, son ricos. No hay en el mundo no hay economistas ricos en países como Argentina. Hay tipos que se dedican a otra cosa. Los economistas que laburan en una fundación, que tienen un estudio, son gente de laburo. Estos son gente rica. De Pablo es un tipo rico. Es asesor aparte de Milei. Y aparte está totalmente de acuerdo con lo que hace Milei. Y todos los que vos nombraste están de acuerdo con Milei, no tenían los huevos que tuvo Milei para hacerlo. O la locura que tiene Milei para hacerlo. Pero es lo que le pidieron siempre. Yo le dije hace poco a Guillermo Calvo, le digo, este es un monstruo que crearon, durante 30 años buscaron a un monstruo como este, y después que lo construyeron se les escapó como Frankenstein. Y ahora no saben qué hacer, y el tipo está rompiendo todo. No, la nota que recién veíamos, La Política Online, una periodista que se llama Luciana Lesser, sugiere una cosa interesante hacia el final, que es si lo de Pablo no tiene algo que ver también con las críticas de la UIA. Lo digo porque los intereses también están cruzados de algunos economistas cuando opinan y a veces cuando hacen crítica. Me pareció una mención interesante. Ahora, yendo a la cuestión de fondo, Milei siempre estuvo enamorado de la década de los 90. Claro. Nosotros escuchamos a Tato Bores. Pero estos con son los toda esa 70 de la crítica. dictadura. Sí. Esto no es los 90. No, Esto es Martínez cuando era Dios, periodista Milei estrella, quiere. era este hombre. Vos prendías la radio a la mañana y estaba De Pablo con la dictadura. Yo iba a laburar, Sí, claro. vos encendías la radio y De Pablo te Milei contaba todo lo quiere que pasaba con Neusta. reconstruir la década de los 90. En ese momento fue con la guita de las privatizaciones, hoy no es con la guita de las privatizaciones, es con estos mecanismos que habíamos charlado antes. O guita del fondo, o alguito de lo que pueda vender eventualmente con privatizaciones y sobre todo de lo que fue el blanqueo y eventualmente del RIGI. Pero es una discusión de financiamiento, porque si lo apretás un cachito, Milei quiere un tipo de cambio fijo, a pesar de que el fondo efectivamente le pide flex cambiario. Quiere tipo de cambio fijo y lo quiere como modelo económico, porque está enamorado de la década de los 90, más allá de lo que